estoy muy contenta de que el auditorio tenga más asistencia hoy. El tema es páncreas, diagnósticos esenciales, y va a ser dada esta plática por el doctor Ricardo García. Él es egresado de radiología del Hospital ABC. Está ahorita cursando un curso de alta especialidad en resonancia magnética y nos va a hacer el favor de dar esta sesión. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Soy el doctor Ricardo García Bonabad y les voy a dar una plática en donde pretendí resumir los diagnósticos esenciales en páncreas. Obviamente son demasiadas las patologías que se pueden presentar, pero vamos a ver de las más comunes e importantes. Voy a empezar con este caso, un masculino de 54 años. Él fue trasladado al Centro Médico ABC después de haber estado de vacaciones en Oaxaca. Empezó previo a llegar al hospital con 48 horas con malestar general, dolor abdominal constante, náuseas y vómito. Se dio un manejo conservador en el hospital en Oaxaca y después lo trasladaron al ABC. A su llegada tenía dificultad respiratoria severa, estaba hipotenso. Se decidió manejo avanzado de la vía aérea y posterior a ello presentó bradicardia, llegando a actividad eléctrica sin pulso. Se inició RCP avanzado y posteriormente presentó fibrilación ventricular. Se desfibriló y después ya en ritmo organizado, motivo por el cual ya se pudo pasar a tomografía. ¿Alguien quiere participar e iniciar describiendo esta imagen? Bueno, son cortes axiales de tomografía computada a nivel de riñón, en donde se observa o llama la atención la pérdida de la morfología del páncreas con un aumento de sus dimensiones, aunque no está, bueno, simplemente de manera subjetiva aumento de sus dimensiones, y la grasa peripancreática se encuentra con aumento de su densidad y extracción de la misma. El riñón, lo que se alcanza a observar del riñón del lado derecho, también se encuentran con cambios en la grasa perirenal. Hacia lo que es corredera, no, ambas correderas parece haber algo de líquido. Creo que es lo que más me llama la atención. Ok. ¿Hay algo que quisieras saber más del paciente? Como antecedentes. Si cuenta con, bueno, los resultados de laboratoriales, quizá. Sí, amilasa y lipasa estaban elevados más de 3 veces su valor normal. Entonces, bueno, para norma oficial mexicana, los 3 criterios clínicos, con 2 de ellos es el diagnóstico de pancreatitis, sería imágenes compatibles con pancreatitis, un cuadro clínico compatible y laboratoriales compatibles. Entonces, ¿Y podrías dar una severidad con esta imagen o necesitas algo más para pancreatitis? Bueno, habría que checar una fase contrastada para saber la extensión de, si hay necrosis y la extensión de la misma. Muy bien. Ahorita, cuando llegó, en el momento en que llegó el paciente, este fue un caso de hace 4 años, su creatinina estaba en 3 y en ese momento se decidió no hacer una fase contrastada, y a pesar de las nuevas publicaciones que tenemos ahora. Pues bueno, los criterios de Atlanta 2012 son los criterios utilizados para diagnosticar pancreatitis. Una definición clínica que requiere 2 de los siguientes, ya sea la presencia del dolor abdominal sugestivo de origen pancreático, las alteraciones en laboratorio
y hallazgos característicos por tomografía, incluso se menciona también por ultrasonido. Las indicaciones son para hacer la tomografía o los estudios de imagen, que sea una pancreatitis aguda severa, que haya sospecha de complicaciones o que tenga más de 72 horas de inicio de los síntomas. Y la severidad, acorde a estos criterios, en la primera semana se basa en parámetros clínicos y después de una semana se puede basar en parámetros morfológicos. ¿Qué causas conocen de pancreatitis o cuál más bien es la más común, Claudia? Sí, la más común son litos de origen biliar, esto es aproximadamente el 40-70%, de ahí le sigue el consumo de alcohol en un 25 a 35%, después idiopáticas, incluso también después medicamentos como corticosteroides, opioides, etcétera. El ultrasonido en el abordaje de un paciente con pancreatitis, una de las recomendaciones que hace el Colegio Americano de Gastroenterología, como una recomendación alta y aunque de evidencia de baja calidad, con una sensibilidad un tanto baja, especificidad alta, es que en todos los pacientes que tienen pancreatitis aguda o el diagnóstico sospecha, se les haga ultrasonido y esto para descartar la presencia de coledocolitiasis. No tanto en sí para el diagnóstico de pancreatitis, sino para descartar que sea una coledocolitiasis y en ese momento dar un abordaje dirigido. Como sabemos, pues la limitación siempre va a ser que es dependiente de la persona que lo realiza, también que exista gas intestinal y no hay una gran precisión para visualizar la necrosis y la inflamación peripancreática. Los rayos X realmente su utilidad no es muy alta. En el abdomen puede verse hilo localizado o una asa sentinela duodenal en una pancreatitis severa y en el tórax sobre todo podemos ver complicaciones pulmonares tales como derrame pleural o el síndrome de distrés respiratorio con presencia de edema pulmonar. Más o menos un 15% de los pacientes al momento de la atención tienen alteraciones en la placa de tórax. Pero bueno, sin duda el abordaje más importante y el que se refiere como el de elección inicial es la tomografía computada contrastada. Sus indicaciones son sobre todo cuando es un diagnóstico incierto o cuando no existe una mejoría clínica a las 48 o 72 horas de que inició con el cuadro. El rol potencial va a ser confirmar el diagnóstico, 1, 2, excluir diagnósticos alternativos, determinar severidad e identificar complicaciones, y esto con una recomendación también del Colegio Americano con una sensibilidad alta y especificidad alta. ¿Qué es lo que vamos a ver con la tomografía? Pues vamos a poder dar una clasificación morfológica entre la división de una pancreatitis edematosa intersticial a una pancreatitis aguda necrosante, ya sea que la necrosis sea en el parénquima, peripancreática o mixta. Y también ver la presencia de colección pancreática fluida, que estas se dividen en 4 tipos. 2 corresponden principalmente a una pancreatitis que fue de inicio intersticial edematosa y 2 a una pancreatitis que fue necrosante. Y estas a su vez se dividen en tiempo de evolución. Entonces, en una etapa aguda, temprana, lo que vamos a ver si existe líquido en una edematosa intersticial va a ser una colección fluida peripancreática aguda. Esta no tiene pared definida y tampoco tiene detritus sólidos o necróticos. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. El pseudoquiste, que esta es la evolución de la que acabo de mencionar, después de 4 semanas, genera ya una pared definida y usualmente no vamos a ver un contenido heterogéneo, usualmente es homogéneo, aunque puede haber pequeños detritus en el interior. Después, si esta es necrosante, va a ser una colección necrótica aguda, que es menos de 4 semanas, no tiene pared tampoco, y sí tiene detritus, que precisamente es el contenido necrótico dentro de la colección. Y después le sigue la walled-off necrosis, o WON, que a veces nos puede generar un poco de confusión entre el término en inglés y entender por qué sí tiene pared. Y esto es porque el término en inglés de walled-off quiere decir que está encapsulada, o sea que la pared la está encapsulando a la colección. Por eso se puede decir en español como una necrosis encapsulada. Esto es después de 4 semanas, sí tiene una pared definida y desde luego tiene detritus. Algo muy importante que nosotros tenemos que ver como radiólogos es descartar
que exista o no infección dentro de estas colecciones. Y eso precisamente lo vamos a ver por la presencia de gas, aunque el que no exista gas no quiere decir que no está infectada. Afortunadamente, el 50% de estas colecciones resuelven más o menos en 6 semanas. Eso es algo bueno. Más adelante les mostraré un artículo reciente respecto a esto. Y bueno, continuamos con el caso. Esto fue 15 días después de su admisión. Y ¿alguien quiere participar? R2 o 3. Bueno, entonces ahora podemos, es un corte de tomografía abdominal, me parece que es una fase venosa. Vemos cómo hay aumento del líquido peripancreático en comparación con la tomografía previa y me parece que hay ciertas áreas que no refuerzan del parénquima pancreático, pero creo que, pues, dando un estimado, habría que ver si es menos del 30 o más del 30% para saber si para darle un grado de severidad. Y pues, ¿en qué segmento más o menos del pues, páncreas? en la cola del páncreas parece Perfecto. que no hay reforzamiento, Uh-huh. pero me parece que es menos del 30%. Uh-huh. Y bueno, para darle un índice de severidad, ahora con esto, habría también que clasificarlo, darle el Baltasar, Uh-huh. y más el porcentaje de necrosis para saber ahora sí el pronóstico. Ok. Bueno, ya entrando en ese tema, la necrosis está exclusivamente en la cola, entonces sería menos del 30% de necrosis. ¿Qué más datos necesitarías para continuar con este índice de severidad? Otros hallazgos asociados como trombosis en las estructuras vasculares o aneurismas en las estructuras, en las arterias o trombosis en las venas, y también saber si hay derrame pleural y colecciones peripancreáticas. Como hallazgos extrapancreáticos, el paciente tiene derrame pleural. Entonces tenemos derrame pleural, tiene la necrosis en la cola y ¿qué otro parámetro utilizarías? ¿Cómo qué parámetro? O sea, otra escala para... Dentro del índice de severidad utilizamos el porcentaje de necrosis, si es que existe, la presencia de complicaciones extrapancreáticas y qué otro parámetro. Baltasar. Ok, ¿y en ese qué le das a este paciente? Pues si son más de 2 colecciones, sería Baltasar, pero no estoy segura si pues toda esa clasificarla como una. Ok. Porque no le veo pared, pero no sé si... ¿Hay algún otro hallazgo que veas que te llame la atención? ¿O alguien ve algún otro hallazgo que valga la pena mencionar? ¿Alguien más? ¿Qué les parece la corredera parietocólica derecha? Aquí en este sitio, esta colección tiene gas. Ahorita les presento esta otra imagen en donde, bueno, ya es mucho más evidente, ¿no? Entonces, este paciente tiene esa colección que está hacia la corredera parietocólica derecha e incluso también se mete en las fascias y tiene presencia de gas. El paciente no tenía mejoría clínica. Entonces, este hecho hace que nosotros podamos decir que se trata de una necrosis, de una colección necrótica infectada, y obviamente eso amerita un manejo distinto
a decir que nada más se trataba de una pancreatitis con presencia de necrosis, pero el hecho de que tenga este gas en este sitio nos da la posibilidad a nosotros de decir que está infectada, y eso da un manejo distinto al cirujano. A partir de ese hallazgo, el paciente entró a necrosectomía y a drenaje de la colección que estaba abscedada. Y bueno, entrando de lleno ya a lo que nos mencionaban ahorita, el índice de seriedad por tomografía, el modificado, que la diferencia fue que antes era menos de 30, 30, 50 y después más de 50. Se vio que no había una diferencia grande entre decir si había, que 30 era más bien el punto de corte para decir que era más grave o menos grave, y esa fue la modificación principal que se hizo. Más o menos el 15 a 20% de los pacientes con pancreatitis desarrollan complicaciones. La tomografía computada con contraste es superior para identificar necrosis pancreática. Esto se ha visto versus criterios clínicos como Ranson o el IMRI. Entonces, bueno, hay que tomarlo muy en cuenta porque, por ejemplo, en los criterios de Atlanta no se menciona esto como tal. ¿Cuándo no va a ser superior? Sobre todo en las primeras 48 o 72 horas, que es cuando la tomografía puede ser que no detecte los sitios de necrosis porque precisamente todavía no se ha hecho la licuefacción del tejido en ese sitio. Pero la tomografía computada, como se menciona con este nivel de evidencia 2, es comparable con los sistemas de puntaje clínico. Entonces tenemos esa herramienta a los radiólogos cuando estemos valorando un paciente con pancreatitis. Y bien, como habíamos mencionado, los puntajes se dan acorde a la presencia de necrosis, acorde a la presencia de complicaciones extrapancreáticas. Estas son derrame pleural, ascitis, complicaciones vasculares, como ya describieron algunas, presencia de pseudoaneurismas, trombosis venosas, como por ejemplo en porta, se puede dar en vena mesentérica también, superior, complicaciones parenquimatosas y o involucro gastrointestinal. Y la otra parte que tenemos que decir es el Baltasar, que también recibe un puntaje, ya sea que nada más se hayan anormalidades pancreáticas intrínsecas con o sin cambios inflamatorios de la grasa peripancreática, o ya la presencia de colección líquida pancreática o peripancreática, cualquiera de las que les mencioné anteriormente. Esto da un pronóstico al paciente en cuanto a que si nosotros, acorde al puntaje, decimos que es una pancreatitis severa, tiene un 25% de mortalidad este paciente, algo pues muy importante que mencionar. Este artículo es de unos japoneses. Ellos hacen una nueva clasificación en el retroperitoneo, y en base a esa nueva clasificación en el retroperitoneo, ellos también generan una clasificación de pancreatitis. Es muy interesante lo que ellos mencionan. Ellos dicen que es un error lo que usualmente casi todos utilizamos actualmente, que es un retroperitoneo tricompartimental. Ellos dicen que realmente son 3 compartimentos exclusivos a través de los cuales puede difundir la enfermedad, sino que se debe ver como una enfermedad interfacial. Y esto es que a través de las fascias, que son espacios virtuales que se pueden abrir, es donde usualmente y donde más fácilmente puede discurrir el líquido, más que por los espacios pararrenal, anterior, posterior o el perirenal, dependiendo de la enfermedad. Aquí en el caso de pancreatitis, ellos mencionan que desde luego el espacio donde más comúnmente va a discurrir, va a transgredir las cavidades, va a ser a través del plano retromesentérico, que es este que está en rojo. En la clasificación que ellos hacen, dividen este espacio, el espacio perirenal lo acortan hacia este sitio y generan un espacio que es el plano retromesentérico, después el plano retrorrenal, y luego mencionan otro plano que se une a través de estos dos, que es el plano interfacial, y también este plano subfacial. Y ellos hicieron estudios en donde vieron que cuando en una pancreatitis el líquido alcanzaba el plano subfacial, o sea, este sitio de aquí, este que ven aquí quedó como el pararrenal posterior, y en este plano subfacial, cuando el líquido de pancreatitis llega ahí, difícilmente va a tener una resolución espontánea de la pancreatitis, y mencionan que prácticamente casi siempre, cuando hay extensión de las colecciones pancreáticas hacia el espacio pararrenal posterior, o sea, que entre en este sitio, el paciente va a necesitar de un drenaje porque la mayoría de las veces se va a infectar y
casi y prácticamente nunca va a tener una resolución espontánea la entrada de líquido a este espacio. Entonces hay que considerarlo, vale la pena leer este artículo, está muy interesante. En esta nueva clasificación lo llaman como planos interfaciales. Entonces, tomando lo que les acabo de comentar, aquí vemos como el líquido de este mismo paciente que hemos estado viendo, estos son 40 días después, el paciente estuvo ingresado mucho tiempo, fue una pancreatitis severa, como sin duda ya lo vieron. Esta colección que está en este sitio, si observan detenidamente, ya se formó una pared en ese sitio, no hay gas en la colección, el paciente no tiene mejoría clínica y se decidió hacer una punción y colocación de drenaje, que esta es la imagen inmediata después a la colocación del drenaje. Ahorita vamos a ver las indicaciones de esto. ¿Qué otros abordajes puede tener la pancreatitis aguda? Pues sin duda la resonancia magnética es una alternativa válida para la clasificación, con o sin contraste, incluso se menciona, una sensibilidad muy alta y especificidad relativamente más baja que la tomografía. Esto es con una recomendación alta del Colegio Americano de Gastroenterología, y también la colangiopancreatografía, sobre todo para la detección de coledocolitiasis, que desde luego es superior al ultrasonido, que como vimos siempre se debe hacer ultrasonido en pacientes con pancreatitis aguda para descartar presencia de litos biliares. Con respecto al abordaje intervencionista, la punción guiada por tomografía, su indicación va a ser cuando existe una sospecha de necrosis infectada, ¿okay? Y un deterioro o falla en mejoría en los 7 a 10 días de hospitalización. Ellos mencionan que hay que hacer un cultivo y tinción de Gram, el Colegio Americano, una sensibilidad, especificidad muy alta para decir que está infectado o no después de este estudio. Esto exclusivamente viéndolo como diagnóstico, para decir si está infectado o no. Como manejo terapéutico, la radiología intervencionista pues también tiene un rol muy importante. Se recomienda, con una recomendación alta, que el abordaje inicial de una necrosis infectada en un paciente que está estable, muy importante tomar eso en cuenta, sea el drenaje o necrosectomía percutánea guiada por tomografía computada o ultrasonido. Más o menos el 52% de los pacientes tienen una tasa de recuperación exclusivamente con el abordaje intervencionista con respecto a las colecciones, desde luego. Esto con un nivel de evidencia pues no muy alto, pero bueno, son los estudios que existen. La alternativa a hacer la punción guiada por tomografía cuando existe duda de si está infectado o no, pues es dar un antibiótico empírico, pero bueno, eso no lo vamos a dar nosotros. Bueno, cambiamos de caso. Este es un masculino de 53 años que tiene dolor abdominal en estudio. Él llegó como un paciente externo al centro médico ABC. Ya se le había hecho un estudio de ultrasonido donde nada más refirieron, esto de forma verbal nos lo dijo su médico tratante, refieren haber visto una imagen de aspecto quístico en la cola pancreática. Aquí no sé, algún R3 o R4 que quiera participar describiendo estas imágenes. Intensa en T1, hiperintensa en T2 y creo que la imagen, la cuarta imagen, tiene material de contraste, no tiene reforzamiento pues la aplicación de gadolinio y... ¿Seguro? Reforzamiento periférico, ¿no? Exacto. Un reforzamiento en tono anular. Es una DC, ¿no? Difusión. Es una difusión muy hiperintenso, como líquido nada más. Muy bien. Entonces yo creo que es ¿tuvo antecedente de pancreatitis? Solamente ha tenido un dolor abdominal de largo tiempo de evolución. Nunca lo habían abordado y ahorita este es el hallazgo que tiene. Okay. ¿Qué diagnósticos diferenciales podrías decir? O más bien, además de diagnósticos diferenciales, ¿qué más te gustaría ver pensando que tenemos una resonancia magnética? ¿Te gustaría saber si hay alguna otra característica de esta imagen de aspecto quístico con respecto al parénquima pancreático?
Bueno, ¿qué tal si te ayudo y te pongo la colangioresonancia? ¿Ves conexión? Entonces aquí tenemos la imagen quística y realmente no se vio una conexión, una franca conexión entre la colección y el conducto pancreático. ¿Cuáles son tus diagnósticos diferenciales? Bueno, un quiste simple, un pseudoquiste, una neoplasia quística mucinosa no, porque es un hombre, sería excepcional. Se ve unilocular, entonces yo creo que lo seroso tampoco. La neoplasia mucinosa intraductal papilar tampoco parece, yo creo que nada más un quiste simple, un pseudoquiste, ¿no? Ok, los tres primeros que dijiste son realmente el campo más importante que tenemos que descartar dentro del paciente. Este mismo paciente, 3 meses después de esa resonancia magnética que les presenté, llegó a urgencias y esta primera imagen tomográfica es un reformateo oblicuo que les pongo. ¿Qué ves en esta imagen, Diego? ¿Y qué más? ¿Hay algo que te llama la atención? Como lo recuerdo, tiene dolor. ¿Alguien más que quiera o que vea otra cosa? Ujú. En este corte, como bien dices, no se ve muy bien la pared en ese sitio. No estaba roto, pero sí había una extracción de la grasa peripancreática. Entonces, en ese momento, pues el paciente tenía un diagnóstico de pancreatitis, tenía también elevación de lipasa y amilasa. Se le dio un manejo conservador y resolvió el problema. Después de ese episodio, el paciente continuó con episodios de dolor un poquito más vagos y cirugía decidió remover esta imagen. 7 meses después, estando interno, después de que hicieron esta cirugía en la cola pancreática, se vio esto. ¿Alguien más quiere participar y decir qué es lo que está sucediendo en este sitio? Ujú. Ok. De las 4 colecciones que sabemos que pueden existir, ¿cuál crees que sea esta? Acuérdense que le hicieron cirugía y ahora hizo esta nueva colección. Entonces, realmente, ¿cuáles serían sus primeras posibilidades diagnósticas pensando en que se hizo una cirugía pancreática y ahora tiene esta nueva colección? Pudiera ser una fístula, pero el comportamiento realmente no era una fístula como tal, sino se hizo una colección en este sitio. El paciente tenía un empeoramiento clínico, tenía fiebre, eh, es decir, por ahí dijeron, tenía fiebre. Lo que tienen que pensar sobre todo es que, como les comenté, se hizo cirugía. Entonces, el hecho de que se haya hecho cirugía pancreática da riesgo de que se genere, a pesar de que lo que quitaron fue un pseudoquiste, de que se genere otra vez un pseudoquiste. Está bien documentado que dentro de las causas de pseudoquiste es el trauma, ya sea por trauma penetrante, trauma contuso o trauma quirúrgico. Eso puede generar un pseudoquiste o un simple absceso. Entonces hay que pensar que o es un absceso o es un pseudoquiste infectado.
Vamos a ver el tema de pseudoquiste. Usualmente puede ser un hallazgo incidental o en pacientes con historia de pancreatitis y dolor abdominal persistente. ¿Qué causas son? Pues es una complicación de pancreatitis aguda en el 10 a 26% de los casos, crónica en el 20 a 40% de los casos van a generar un pseudoquiste. Entonces, esto es una complicación muy importante que tenemos que pensar en pacientes que sepamos que tuvieron diagnóstico de pancreatitis cuando vemos una imagen quística en el páncreas. Otros son el trauma, como les mencioné, trauma pancreático, o el simple hecho de tener alcoholismo puede generar un pseudoquiste. Que probablemente lo que argumentan es que haya hecho episodios de pancreatitis no diagnosticadas y después generó el pseudoquiste. El diagnóstico de pseudoquiste es un criterio en sí. Decir que tiene pseudoquiste es compatible con decir tiene pancreatitis crónica. El diagnóstico se hace con clínica e imagen. Realmente no es fundamental tener el análisis del líquido. Los diferenciales que tenemos que pensar, sobre todo, pues neoplasias quísticas, como ya mencionaron algunas, un quiste epitelial verdadero, un pseudoaneurisma gigante, que también puede ser complicación de una pancreatitis, o enfermedades parasitarias también. Algo importante también del pseudoquiste es que estos, con respecto a la clínica que les mencionaba para el diagnóstico, es la presencia sobre todo de dolor. Cuando un pseudoquiste tiene dolor es cuando podemos hacer ciertos procedimientos, como les voy a mencionar más adelante. La tomografía computada es el estudio de elección. Como desventaja para diferenciarlo, su desventaja es que a veces no nos puede ayudar para diferenciarlo de un cistadenoma, un micinoso o una neoplasia intraepitelial. Su sensibilidad es alta. El ultrasonido, pues vamos a ver una estructura redonda o ovalada, ecogénica, con reforzamiento acústico de pared delgada y sin señal Doppler. Esto sobre todo para diferenciarla de un pseudoaneurisma. Y la resonancia o la colangioresonancia también ayudan desde luego a caracterizar el líquido. Y siempre va a ser mejor para coledocolitiasis que la tomografía computada. Entonces, el estudio de elección para el pseudoquiste es la tomografía computada con contraste. El ultrasonido endoscópico se puede usar como abordaje secundario. Sobre todo lo utilizan pues para ya accesar el quiste cuando es necesario dar alguna terapia endoscópica. Entonces, bueno, este mismo paciente que vieron anteriormente se decidió hacer un abordaje intervencionista. El paciente continuó con episodios de dolor. Cirugía después decidió ya interconsultar a intervención, y lo que se hizo fue colocar un drenaje. Esta es la imagen inmediata después de la colocación del drenaje percutáneo guiado por tomografía, y en ese momento pues se drenó por completo la colección y lo que se obtuvo fueron 30 mililitros de líquido purulento. Entonces, el abordaje intervencionista en el pseudoquiste, ¿cuál es? Las guías actuales dicen que primero hay que considerar un drenaje endoscópico antes que un drenaje intervencionista. Y esto es porque usualmente pueden tener recidivas cuando nada más se hace un abordaje por intervención y no un abordaje endoscópico. Ahorita van a ver por qué. ¿Qué indicaciones va a tener? Pues la ausencia de conexión conducto pancreático y que no esté cerca del tracto gastrointestinal. Contraindicaciones: que haya una estenosis en el ducto pancreático o que haya contenido hemático o sólido dentro del pseudoquiste. Y se recomienda retirarlo cuando el gasto sea menor de 10 mililitros por día. Este mismo paciente no resolvió con el drenaje que vieron que se colocó, y endoscopía hizo una intervención en donde colocó una prótesis metálica de aposición luminal transgástrica, que aquí lo que ven en estas imágenes de fluoroscopía fue pues, el endoscopio. Ahorita en este sitio, en este momento está en el estómago, hace una perforación hacia el pseudoquiste, también guiándose por ultrasonido endoscópico, coloca una guía y posteriormente ya libera esta prótesis metálica, que por tomografía, pues obviamente lo vamos a visualizar perfectamente, cómo está posicionado en el estómago, y la prótesis entra al pseudoquiste. Ya afortunadamente este abordaje sí le dio una resolución al paciente, pero vean cuánto tiempo estuvo con este problema del pseudoquiste. O sea, el pseudoquiste realmente es un problema que no resuelve usualmente tan fácil, y es algo pues muy molesto para el paciente, que lleva mucho tiempo en ocasiones logra resolverlo.
pero bueno, cuando se da el abordaje adecuado y el diagnóstico adecuado se puede resolver el problema. Cambiamos de caso ahora. Este es un masculino de 29 años que se le realizó esta tomografía computada por sangrado de tubo digestivo. ¿Alguien quiere participar? ¿O quieren saber más datos del paciente? El paciente tiene antecedentes de pancreatitis hace menos de un año. Y después de ese episodio de pancreatitis que se dio un manejo conservador, más o menos a los 2-3 meses después, empezó con episodios de sangrado de tubo digestivo. Y ahorita en este momento se realizó esta tomografía computada. Sí, adelante. Uh-huh. Ajá, ¿qué nos puedes decir de la porta? Ya. ¿Ves? Tiene degeneración cavernomatosa la porta. Exactamente, ajá. Y en la cabeza del páncreas, ¿qué crees que hay? Hace un año. ¿Por qué crees que es un pseudoquiste? No tiene reforzamiento, está muy redondo, muy bien delimitado, no como los adenos, así que son como, ahí que no los delimitas bien del parénquima, más pequeñitos, no parece neuroendócrino del páncreas porque eso refuerza mucho, y tuvo antecedente de pancreatitis y ya pasó un año, entonces pues, a lo mejor tiene un pseudoquiste. Exacto. Entonces, ese es lo que tiene el paciente. Tiene un pseudoquiste que no lo ven con una atenuación líquida como usualmente se ven todos los pseudoquistes, porque también deben saber que los pseudoquistes pueden sangrar. Entonces, este pseudoquiste tiene sangrado. El pseudoquiste comprimió la porta, ya tiene un tiempo de evolución largo, comprimió la porta. Al comprimirla, pues obviamente la trombosó, se generó circulación colateral, que es el cavernoma portal que estamos viendo en este sitio. Son todos estos vasos que vemos en topografía portal. No hay una porta como tal, sino son puros vasos vertiginosos alrededor de. También el páncreas, como ven, tienen algunas calcificaciones, que esto en muchas bibliografías lo mencionan como patognomónico de pancreatitis crónica. Entonces, bueno, de entrada es una pancreatitis crónica, tiene el pseudoquiste comprime la porta se trombosa, hace degeneración, y esa degeneración con circulación colateral hace que se generen varices y por eso es que tiene el sangrado. De hecho, si se fijan en el estómago, tiene estas imágenes hiperdensas, que es parte del sangrado que tuvo. Y la atenuación que ven irregular del hígado es precisamente porque, como tiene esa degeneración cavernomatosa portal, en esta fase que deberíamos de ver un realce homogéneo, no hay tal. Es mayor la entrada sanguínea que entra en la periferia a través de ramos de la arteria hepática que la que llega por la porta, y por eso es que se ve esa atenuación. Aquí en este reformateo se ve ya mucho más claro la imagen en la topografía de la cabeza del páncreas, que es el pseudoquiste, la degeneración cavernomatosa, la presencia de calcificaciones y circulación colateral. Entonces, siempre tengan en cuenta
que las complicaciones por el pseudoquiste no son cualquier cosa. El pseudoquiste es un problema que puede generar varias complicaciones. Más o menos el 25% de los casos de pancreatitis presentan complicaciones vasculares. La mayoría de las veces van a ser de tipo arterial en las ramos peripancreáticos. Y dentro de las complicaciones venosas pueden ser sobre todo de tres tipos: trombóticas, hemorrágicas o de drenaje venoso deteriorado. Esto también por efecto de compresión, por ejemplo, en un pseudoquiste. Y dentro de las crónicas, pues está la cardiomatosis portal, que es lo que tiene este paciente. Sin duda tiene riesgo después de generar una posible biliopatía portal por las varices que tiene en el sitio. Y bueno, nada más como breviario cultural, estos personajes se cree que pudieron haber muerto por pancreatitis. Alejandro Magno, después de que conquistó Persia, fue muy grande su consumo de alcohol y comidas no muy nutritivas. Se piensa que más que un envenenamiento pudo haber sido una pancreatitis severa lo que tuvo debido a su estilo de vida. Y también de Beethoven, en sus notas por mortem, se menciona que tenía pancreatitis. Bueno, cambiemos de caso. Ahora un masculino de 37 años. Él inicia hace 2 meses con dolor abdominal inespecífico, que se agudiza hace un mes con dolor a veces tipo cólico, transfictivo en epigastro irradiado a espalda, intenso de larga duración, exacerbado con el alimento y sensación de plenitud postprandial. Estas imágenes están en serie. Entonces, si ven algo, me dicen que me detenga y me dicen qué es lo que ven. ¿Alguien vio algo o quieren que las pase otra vez? ¿En dónde? Las vamos a volver a pasar. Este fue un estudio en un paciente externo, no estaba en urgencias. ¿Cómo la describirías? ¿Sí? Vamos a ver. Efectivamente, ese es el hallazgo. Vamos a verlo en distintas fases. ¿Qué diagnósticos diferenciales pensarían que puede ser eso? Fuera de ese hallazgo no existió ningún otro hallazgo patológico en la tomografía. Y bueno, recordemos la clínica que les describí. ¿Qué podrían pensar que es eso que está ahí? Uh-huh. ¿Sugerirían algún otro estudio? Muy bien. Aquí está la colangiorresonancia. 6 días después se hizo la resonancia magnética y estas son las imágenes en el sitio que les describí. ¿Alguien quiere describirlo? ¿Un R4 o 3?
no restringe, es hiperintensa en T2. Estas imágenes en lava, ¿qué opinas de esto? Es que no se ve mucho, ¿verdad? ¿O sí? Muy bien, ajá. No comunica, efectivamente no comunica. Estas son las imágenes que puse de la resonancia magnética. ¿Qué podrían poner ustedes en su conclusión de este estudio? ¿Qué se atreverían a decir? ¿O recomendarían hacer? Seguimiento es una. PET es muy pequeña. Era menos de 1 centímetro. Ecotrans, exactamente. Eso sería el siguiente paso. Un ultrasonido endoscópico. Eso se hizo. Se biopsió y es un adenocarcinoma. El cáncer pancreático, pues bueno, el 90% de los cánceres pancreáticos son adenocarcinomas ductales. El 78% de estos es en personas mayores de 60 años. Se tiene la concepción de que es más común en hombres que en mujeres. Sin embargo, los últimos estudios más grandes demuestran que no hay una preponderancia tan grande. El 70% son en cabeza pancreática, clínica o no hay ninguna, o puede tener ictericia, dolor abdominal, disminución de peso, náusea, malestar general, debilidad, anorexia, etc. Complicaciones, que haga una colestasis dependiendo de la localización de la lesión, o que genere incluso obstrucción en el tracto gastrointestinal. El diagnóstico con clínica e imagen es suficiente. Esto de acuerdo al National Comprehensive Cancer Network. Da una categoría 2A, que esto es que se basa en evidencia para decir que con eso es suficiente para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de cáncer pancreático. La biopsia en pacientes con imagen no conclusiva, como el que acabamos de ver, de presentación atípica o cuando se le va a hacer una terapia no adyuvante o que esté en un estadio 3 o 4. Ahorita vamos a hablar de eso. Diferenciales, pues siempre van a ser otros tumores pancreáticos, otra malignidad regional, pancreatitis, etc. ¿Qué estudio hacer? Pues bueno, la tomografía y la resonancia son realmente muy comparativas entre sí. El diagnóstico de adenocarcinoma, sensibilidad prácticamente igual, especificidad prácticamente igual. Casi en todo están muy, muy parecidas. Sí supera un poco la tomografía a la resonancia en cuanto a evaluar la presencia o no de involucro vascular. Y los hallazgos, pues bueno, ya los conocen. Voy a irme un poquito más rápido por el tiempo. Este mismo paciente que les presenté anteriormente se le hizo un Whipple y pues ahorita está vivo. Que es, usualmente cuando llegamos nosotros a hacer el diagnóstico de un carcinoma, de un adenocarcinoma pancreático, solamente en un 15 o 20% de las veces no tiene metástasis o no tiene involucro vascular. Entonces, pues bueno, le fue bien a este paciente. Veamos ahora este paciente. ¿Alguien podría describir esta imagen? Es un femenino de 57 años. Este estudio es de urgencias. Se le hizo este estudio y se vio lo que alguien ahorita me va a decir. Sí jala esto, ¿no? Pues tiene una masa en la cabeza del páncreas que involucra estructuras vasculares del tronco celíaco. Excelente. En la reconstrucción coronal me parece que las encasilla por completo.
como tal no veo que bueno, sí, sus bordas sí están un poco irregulares. No parecen estar trombosadas, pero pues ya con ese, por cómo las está tomando, pues es un hallazgo importante para valorar el manejo que se le va a dar a este paciente. Con estos hallazgos tú podrías casi ser un poquito seguro de qué tipo de neoplasia es. De neoplasia no, pero que es algo que muy probablemente va a ser irresecable, sí. Okay. ¿Qué diagnósticos diferenciales pensarías que tiene esta imagen? Pues por la edad y el sexo del paciente hay que pensar en una neoplasia mucinosa tal vez, no podemos descartar un adenocarcinoma, no veo adenopatías, que eso también sería importante valorarlo. Uh-huh. Y pues bueno, las estructuras venosas no sé cómo estaban tampoco, pero pues bueno, algo neoplásico de que no me queda duda que está. Ok, sí, sin duda es neoplásico, ¿no? Muy importante, la lesión es sólida. Entonces eso ya nos reduce un poquito los diagnósticos diferenciales. 2, está envolviendo los vasos, las estructuras vasculares. Un diagnóstico diferencial que podríamos pensar es una neoplasia endocrina, pero estas usualmente como que se tragan los vasos prácticamente y no, a diferencia de estos que los envuelven, o sea, los trombosan, etcétera, las NETs malignas, y aquí esto es un adenocarcinoma, las envuelve prácticamente y como bien dices, está en contacto con el tronco celíaco, lo contacta y además envuelve a la arteria esplénica y gástrica izquierda. Entonces el cáncer pancreático, obviamente nuestro rol fundamental va a ser decir cuándo es resecable y cuándo no es resecable. Los tumores limítrofes, esos ya sin duda se tienen que discutir de forma multidisciplinaria. Nosotros no podemos decir qué es un tumor limítrofe. Eso depende mucho del hospital en el que estés y si el hospital en el que estás tiene la capacidad de resecar tumores que envuelven parcialmente o completamente estructuras venosas. En base a eso se decide si es limítrofe. Entonces realmente no está en nuestras manos decir si es limítrofe. Lo que sí está en nuestras manos es decir cuando no es resecable. Limítrofe me refiero a que sí puede todavía llegar a resecarse. No resecable, que es el 80-85% de los casos al diagnóstico, pues va a ser la presencia de metástasis a distancia. Esto incluye ganglios no locales. Si el tumor está en la cabeza y procesa un cinado, que el contacto sea de más de 180 grados con el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior, que contacte el primer arco yeyunal de la arteria mesentérica o el ramo venoso, o que la vena mesentérica superior o portal no sean reconstruibles. En cuerpo y cola, pues también el contacto vascular arterial, como les mencioné, o que contacte la aorta y el tronco celíaco. Entonces, resecable apenas si contacta la estructura vascular, limítrofe en 180 grados e irresecable más de estos 180 grados. Vamos con este caso, ya estamos por terminar. Este es un masculino de 59 años. Él inicia aproximadamente hace 2 meses con un cuadro de dolor abdominal hipogástrico tipo cólico que se irradia mesogastrio acompañado de distensión abdominal y estreñimiento de intensidad progresiva y acude a urgencias y se le realiza este estudio. Les voy a... Bueno, aquí lo que llama de primera instancia la atención es líquido libre que se encuentra perihepático, periesplénico y que corre hacia ambas correderas parietocólicas. También se observa distribuido en la región peripancreática, junto con aumento de la densidad de la grasa peripancreática. Si bien el páncreas no se alcanza a definir de manera adecuada, obviamente por la fase, que es fase simple, y también llama la atención el aumento de la pelvis derecha.
del renal derecho. ¿Qué pedirías para poder definir bien el páncreas? Pues una fase contrastada. El paciente tiene insuficiencia renal. Ok. Resonancia, tal vez. Resonancia es una opción, sin duda. Este, Vean estas imágenes. Aquí lo que le llamó la atención al radiólogo que interpretó el estudio, bueno, sin duda, primero, esta cantidad de imágenes nodulares peritoneales, que pues eso ya nos habla de una carcinomatosis peritoneal. También le llamó la atención que estaba aumentado el diámetro del páncreas, no, como lo refirió en su interpretación, no ve una lesión focal. Lo que se informó fue eso, imágenes nodulares peritoneales, un aumento difuso del páncreas, y también vio un engrosamiento, un posible engrosamiento en el sigmoides. Entonces de ahí obviamente el tratante tiene que descartar, más bien tiene que encontrar la causa de esta carcinomatosis peritoneal. Él lo que decidió fue hacer un PET-CT y estos fueron los hallazgos. En el PET-CT se ve aquí una captación del radiofármaco, está hipermetabólico, el sitio del páncreas, justo el sitio que se veía con aumento del diámetro, y sin duda todas las lesiones en el peritoneo pues tienen también hipermetabolismo. Con FDG. Ahorita lo vamos a ver. El cáncer pancreático, entonces, las metástasis más frecuentes son a hígado, sin duda. Después le sigue peritoneo y ya después otros como hueso, encéfalo, pleura, pulmón. El PET-CT no sustituye a la tomografía computada con contraste. Puede ayudar sobre todo a la diferenciación de pancreatitis autoinmune versus cáncer pancreático, porque recuerden que la pancreatitis autoinmune puede ser con un aumento difuso, que lo llaman como en salchicha del páncreas, o focal. Aquí en este caso, lamentablemente, pues no, como por su condición no se pasó el método de contraste y por eso no se podía saber bien. Con el PET-CT ya no hubo duda del diagnóstico. Sí está descrito, desde luego, que da una mejor estadificación que la tomografía computada con contraste para metástasis ocultas. Tiene una sensibilidad alta siempre y cuando las lesiones sean de más de 1 centímetro. Y bueno, este último caso, un femenino de 24 años, ella inicia con dolor abdominal de intensidad 9 de 10, generalizada de predominio en epigastrio, sin irradiaciones, tipo cólico, náusea, distensión abdominal, y lleva más o menos 8 horas con este diagnóstico. Va con su médico, el médico le solicita que se le haga una tomografía computada con contraste y este es el estudio. Ajá. Exacto. Aquí. Uh-huh. No tiene falla renal. Aquí está. Considerando la forma de la lesión, tiene una atenuación sólida. Más o menos estaba en 30, 40 y tantos. Es joven, es una mujer, tiene 24 años. ¿Qué opinan del realce de la lesión? Es pobre. Entonces eso nos obliga a descartar qué posible tumor pancreático. Acuérdense que esta es sólida. Si tiene un pobre realce, no podemos pensar que se trate de una neoplasia, de un NET, de una neoplasia endocrina, porque acuérdense que esas tienen un realce muy, muy importante y esta no lo tiene. Entonces, de entrada ya no es eso. ¿Qué otras cosas podrían ser? Un PEN podría ser. Muy bien. Se le hizo un PET un día después de este estudio.
En el estudio tomográfico, esta lesión había trombosado la vena esplénica, tenía circulación colateral y eso explica sin duda la esplenomegalia que tenía. Y en el PET con FDG tiene un hipermetabolismo pues, bastante evidente. Esto también hace descartar por completo un tumor neuroendocrino. Solamente los tumores neuroendocrinos que están con muy poca diferenciación pueden tener algo de captación de FDG, pero tendría características distintas, tendría zonas necróticas, sería distinto. Entonces no es un tumor neuroendocrino, tiene FDG y el diagnóstico de esta paciente fue una neoplasia pseudopapilar sólida. El 15% de estas neoplasias tienen un potencial maligno, es sobre todo en mujeres de 20 a 30 años, que es el caso. Su clínica es dolor y en ocasiones la masa abdominal palpable. Es una lesión sólida, puede tener algunas áreas quísticas pequeñas y es predominantemente de la cola. Afortunadamente tiene buen pronóstico, a pesar de tener metástasis, estos tumores tienen buen pronóstico con manejo quirúrgico y oncológico. Y bueno, por último, el tumor, el cáncer pancreático es un tumor, como ya vieron, letal en el 85-80% de los casos. Mucha gente ha muerto por esta neoplasia. Aquí tenemos, por ejemplo, Luciano Pavarotti, él murió por un cáncer pancreático. Steve Jobs también murió por un cáncer pancreático. Uno de los fundadores de Pink Floyd, Syd Barrett, también murió por un cáncer pancreático. Y este otro actor, Patrick Swayze, también murió por un cáncer pancreático. Como conclusiones, no hay diferencias significativas en el desempeño predictivo de pancreatitis aguda severa al comparar sistemas de puntaje tomográfico versus clínico. Entonces, no son superiores los criterios clínicos versus tomográficos. Recuerden, sobre todo después de 48 a 72 horas para decir si es una pancreatitis severa o no. El pseudoquiste es la tercera complicación más frecuente de pancreatitis crónica. La primera es diabetes mellitus en un 40%. La segunda es el cáncer pancreático en un 15 a 40%. Y la tercera es el pseudoquiste en un 20 a 30%. Entonces, no es infrecuente encontrar esta lesión. La tomografía computada con contraste es el método de elección para diagnóstico de cáncer pancreático. Siempre va a ser el método inicial. Y el 80-85% de diagnósticos de cáncer pancreático tienen enfermedad localmente avanzada, ya sea por ganglios o por involucro vascular, o ya tienen metástasis. Entonces, si ustedes tienen un estudio donde sospechan que es un adenocarcinoma pancreático, tienen que ver a máximo detalle todo para encontrar estos ya sea metástasis y analizar muy bien las estructuras vasculares y ganglios. ¿Okay? Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo García, por su excelente ponencia. Cumple con el título que dice diagnósticos esenciales. Creo que nos ayudó a repasar diagnósticos muy importantes de la patología pancreática y nos ayudó también a recordar cuáles son los puntos más importantes que el radiólogo debe de tener en cuenta. También les agradecemos mucho a ustedes por participar, por venir acá. A las personas que nos están viendo por streaming también les agradecemos que nos estén viendo. Incluso tuvimos algunas preguntas, pero llegaron un poquito tarde. Desde Guatemala estaban comentando acerca, la doctora Priscila, acerca de la ruptura del pseudoquiste hacia él y que de hacer la endoscopía. Entonces estaba siguiendo el caso desde Guatemala. Y bueno, muchas gracias y esperamos verlos pronto en la siguiente sesión. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.